lápiz. Vamos a hablar de lo que son los principios fundamentales de la acción del precio, muchachos. Los principios fundamentales de la acción del precio. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de esta terminología? Lo primero que vamos a ver es la anatomía de la estructura del mercado como tal. Entonces, ¿por qué? Cuando usted y yo, muchachos, cuando analizamos el mercado, cuando le hacemos el análisis, un análisis al mercado financiero como tal, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos conocer a la perfección? Lo más importante es el gráfico como tal. ¿Por qué? Es la columna vertebral. El gráfico, la estructura del mercado, es la columna vertebral del instrumento financiero que nosotros estamos analizando. Y, como les digo, la columna vertebral es la estructura como tal. Un segundo, le quito silencio a esto. Sin un claro entendimiento, muchachos, de lo que es la estructura del mercado, inevitablemente a nosotros se nos va a complicar entender algo muy importante, muchachos, y es la dirección del precio. Cuando nosotros aprendemos a leer la estructura del mercado, que de hecho debe de ser el punto de partida. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí donde usted va a poder construir todo su análisis. Por eso hemos empezado por lo más básico de la estructura y vamos hacia lo más avanzado. ¿Por qué? Porque debemos ir entendiendo esto paso a paso, muchachos. Por eso hemos visto algo que a lo mejor usted pensaba que las velas y la estructura de las velas y la anatomía de las velas, usted pensaba que de pronto, no sé, iba a ser muy básico, pero no lo es. Y es la base fundamental de lo que nosotros vamos a analizar. Ahora bien, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender algunos principios fundamentales que tiene la acción del precio. Y la estructura del mercado lo que te dice a ti es cuál es la tendencia. Eso es lo que te dice la estructura del mercado. ¿Cuál es la tendencia? ¿Tiene un carácter bajista? ¿Es de carácter alcista? ¿Es de carácter lateral? Eso es lo que te dice la estructura. ¿Pero qué te dice la acción del precio? La acción del precio te dice su dirección, hacia dónde va. Entonces, la teoría de la acción del precio como tal, la cual se basa en un principio, o sea, la teoría de la acción del precio se basa en un principio. Es un patrón que usted va a ver que se repite constantemente. Es algo que usted va a ver que está ahí todos los días. Bueno, en los índices sintéticos, las 24 horas, 7 días a la semana. Pero pues en Forex obviamente son de lunes a viernes. Pero es algo que siempre está ahí, que siempre está en todos los gráficos, que no importa cuál sea el activo, muchachos, no importa cuál sea la temporalidad. Es la esencia de la que el precio está hecho. Entonces, cuando usted y yo conocemos esta idea, usted va a ver que es clave para darle orden y contextualizar bien todas las ideas, toda la metodología, todos los conceptos, toda la teoría. Y usted se va a dar cuenta que usted va a ser capaz de reconocerlo y que esto le va a dar a usted una ventaja impresionante sobre la media de los traders a nivel mundial. O sea, usted va a estar entre el promedio de las personas más rentables del mundo. Este principio del que yo les estoy hablando es el que el mercado, es que
es donde vemos que el mercado siempre está en movimientos, que está en movimiento y que está en rangos. El mercado siempre, muchachos, pasa de movimientos a rangos, de tendencias a consolidaciones. Esta es la idea básica, muchachos, del mercado. Es lo que se repite siempre, constantemente. Es el fundamento que usted va a ver que es un fundamento elemental para usted y para mí. El mercado, como yo les digo, siempre usted lo va a ver, está en constante movimientos, de movimientos de expansión, donde usted ve que hace un impulso a fases de consolidación. Siempre lo va a ver. Usted va a ver que él hace bases, que él hace zonas de demanda, zonas de oferta, y que siempre que usted ve una consolidación, y usted se le va a quitar ese mito a usted de que usted cree que la consolidación es simplemente lo que está lateral y está haciendo máximos rectos horizontales y mínimos horizontales y entonces los soporte y entonces que la resistencia, no. Hay diferentes tipos de rangos. Entonces, y que a cada consolidación le sigue una expansión, muchachos. Y eso se repite constantemente, continuamente y sin parar. En otras palabras, cada movimiento del precio, cada movimiento del precio está compuesto, como les dije, por dos partes. Es lo que le llaman, usted va a escuchar que le llaman impulsos, expansiones. Por otro lado, le llaman el retroceso. Son dos, el impulso, el retroceso. Al retroceso le llaman contracción, le llaman descuento. No sé qué otras cosas se llaman, y algunas de pronto se me olvidan ahora, pero esa es la constante. Entonces, esto le va a ayudar a usted a definir cuál es la estructura del mercado, cuál es la acción del precio. Entonces, cuando nosotros juntamos esto, muchachos, usted va a poder decir, bueno, entonces, si yo tengo claro esto, yo voy a tener entonces una dirección. Entonces, por un lado está el concepto fundamental y elemental de toda la teoría de la acción del precio, de que el mercado o está en movimientos o está en rangos. ¿Listo? Pues entonces, si es así, esos movimientos que usted ve a su vez van a estar compuestos de dos componentes, que es lo que se llama, como les dije, impulsos y retrocesos, expansiones y contracciones, que también lo llaman, como le dije, impulsos o retrocesos o descuentos, que también al descuento o al retroceso le llaman pullback. Entonces, al concepto de retroceso también se le llama pullback. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este concepto? ¿Para qué nos sirve? Entonces, como utilidad práctica, muchachos, está el hecho de saber que el mercado, usted nunca lo va a ver que avanza en tendencia seguida sin hacer alguna corrección hasta la luna. Por eso usted ve la gente corriendo detrás del precio y colocando operaciones como locos y entonces el precio se les va en contra. Nosotros no hacemos eso. Yo entiendo que sí, hay diferentes tendencias, hay tendencias y las vamos a ver más adelante, hay tendencias aceleradas, hay tendencias profundas y hay eh, um, tendencia profunda, tendencia acelerada y tendencia normal. Entonces, pero eso no significa que en una tendencia acelerada el precio se va para la luna. No, señor. Hay que entender los tres tipos de tendencias. Entonces, siempre que usted vea el precio eh, avanzar rápidamente, usted que tiene que estar despierto en la jugada. Ahí se avecina un retroceso. Cuanto más, chicos, avanza el precio sin retroceso, ahí existe una mayor probabilidad de que el precio rebote. Probabilidad, o la probabilidad de que rebote y que rebote aún con más fuerza. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro lo que vimos y que
resaltamos en el gráfico de Francisco. Sí, él se fue y iba al alza y dio una entrada, pero usted sabe dónde está su take profit. Usted tiene que aprender a controlar su gestión de riesgo. Yo sé y entiendo que pues lleva tiempo ganar confianza en estos conceptos. Y una idea que aprovecho para decir es que pues lo que se requiere es simplemente disciplina y paciencia, porque sí, entiendo que esto de ganarse este tipo de confianza pues lleva tiempo. Entonces, ahora bien, dentro del marco que nosotros estamos hablando, dentro del marco del trabajo, aquí voy a cerrar con esta introducción y vamos a entrar en lo que tengo en pantalla. Ahora, dentro del marco que estamos trabajando, dice que lo que nosotros tenemos como análisis técnico es considerar los movimientos que regularmente generan los algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Son los computadores de alta frecuencia. Se llaman el trading de alta frecuencia, lo que hacen las instituciones. Y entonces, en concepto técnico, estos movimientos se consideran lo que estamos viendo aquí, movimientos de expansión, que son los impulsos. Mi cursor se puede ver, muchachos. Sí. Listo. Los movimientos de expansión, los movimientos de retroceso, aquí lo tenemos. Listo. El movimiento de regresión, que aquí lo tenemos. La regresión fue lo que le hizo a Francisco el gráfico, esa regresión. Le llaman setup, le llaman neutralización, le llaman Judas Swing, como quien dice el beso de Judas, como la traición de Judas, así le llaman Judas Swing, le llaman setup, le llaman regresión, le llaman reversales, le llaman neutralización, le llaman Stockholm, y por cada uno de esos le van a cobrar, y es lo mismo. Stockholm le llaman cacería de stop, muchas cosas, y le llaman toma de liquidez. Estas regresiones es la que a nosotros nos da los take profits. ¿Listo? No necesariamente, pero pues sí es una de las más ganadoras. No significa que la entrada está aquí, ¿no? Ojo, muchachos. O sea, aquí puede dejar la ineficiencia, pero eso lo vamos a ir aprendiendo. Sí, me hizo un setup, pero ¿dónde está mi entrada? Hay que hacerle el análisis a todo el impulso, porque puede estar pasando lo que vimos con el gráfico de Francisco, que había un vacío abajo y resulta que no era ese, que era el de arriba, pero hizo neutralización. Sí, ¿se da cuenta? Lo que le estoy diciendo, hizo neutralización, no era ahí. Te vas a quedar esperando ahí toda la vida. Mira el gráfico que fue más arriba. Entonces tenemos el movimiento de regresión y tenemos retroceso, regresión, que generalmente también se llama manipulación. Y los movimientos, que son los movimientos también le llaman movimientos de volatilidad. Entonces, cuando en el mercado no existe la liquidez suficiente para entrar en un periodo eficiente de negociación, también es conocido como consolidación. Esto, claro acá. Consolidación. Consolidación, regresión, retroceso, expansión. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos, muchachos. A ver, en el chat. ¿Vamos bien? ¿Un 10 o un 5? 5 vamos mal, 10 vamos bien. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco de la expansión. La expansión. Aquí tenemos algunos detalles. Entonces, los movimientos de expansión o los movimientos expansivos son el momentum, esos movimientos fuertes donde hubo inyección de dinero en ventas o en compras, porque usted puede tener aquí una expansión o un impulso a la baja, pero yo no le estoy diciendo a usted que solamente los impulsos se ven a la baja, no, porque, a ver, yo miro si se puede.
Sí se puede, ¿cierto? No, no se puede voltear el gráfico. No, no se puede voltear el gráfico. Volvemos. Listo. Expansión. Tenemos una expansión bajista, pero también podemos tener una expansión alcista. En este caso, sería que tenemos aquí un impulso que nos hace un retroceso que no supera el máximo anterior, pero tenemos nuevo un impulso que sí supera el mínimo anterior, y esto es lo que se conoce como momentum, donde entró el dinero inteligente. Y el dinero inteligente lo que hace es que ellos son los creadores de liquidez. Aquí entra Juanito, Pérez, aquí entran los retails, el precio se les va en contra si no hay una buena gestión de riesgo, ¿no? Entonces, y si no hay unas bases sólidas en cuanto a la metodología, ¿no? Smart Money, lo que es con conceptos institucionales. Entonces, ellos son los creadores de liquidez, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, que crean esos impulsos, esos momentum dentro del gráfico. El movimiento es el movimiento mayor, el mayor, no el menor, el que rompe estructura dentro de una estructura o dentro de un ciclo de negociación. Y cuando hablamos de un ciclo de negociación, pues nosotros ya sabemos que los ciclos de negociación son los siguientes. Tenemos ciclos del precio y ciclos de negociación. Aquí. Recuerden este puntero, ¿no? Polilínea. Es muy lindo, es muy bacano porque polilínea, porque te permite hacer una sola línea en zigzag. Entonces, tenemos un impulso, tenemos un retroceso y tenemos un impulso, ¿cierto? Ah, que en diario, sí. Entonces, cuando usted va y mira, usted se da cuenta que el precio le ha hecho lo siguiente. Le ha hecho también ciclos del precio dentro del ciclo del mercado, que es el que hace acumulación, primera fase, segunda fase, impulso, distribución, primera, segunda, tercera fase, distribución, y entonces le hace el retroceso. Una, dos, tres, cuatro fases. Ese es el ciclo del mercado. Y aquí usted va a encontrar el ciclo del precio. ¿Cuál es el ciclo del precio? El que vamos a estudiar más adelante, que es el que le hace la manipulación, el setup, el Stochastic, la regresión, todo lo que usted ya sabe, y le hace el cambio de carácter y le da la entrada. Todo eso usted lo va a ver. ¿Dónde lo va a ver usted? Siempre lo va a ver en el mercado, en las fases de acumulación y de distribución. Entonces, estos son los ciclos del mercado, y como les dije, pues va haciendo sus ciclos del precio. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características de una expansión. Entonces, que por lo general salen de un punto donde hubo liquidez acumulada. Entonces, se origina en zonas de altos niveles de liquidez acumulada, órdenes límite, donde el precio sale con ventas. ¿Por qué? Porque aquí el precio empieza a distribuir y el precio entonces ahí expande con fuerza, buscando ¿qué? Liquidez. Estos movimientos, chicos, escuchen esto, muchachos, que esto es muy fuerte. Estos movimientos lo que están haciendo es que están yendo en búsqueda de liquidez, de liquidez, liquidez. Giovanni, los impulsos, ¿por qué los impulsos? Porque van en búsqueda de liquidez, liquidez. Aquí hay órdenes pendientes, hay órdenes puestas, aquí hay dinero y el precio viene, y cuando la gente pensaba que pronto esto era alcista, el precio empieza a marcar un movimiento bajista y a llevarse. Entonces, lo que era para algunos bloques de órdenes
y entonces el order flow y aquí que la ineficiencia, entonces entramos y no fuimos, pero se me fue en contra. Todo esto es liquidez. Aquí está la liquidez expuesta en break-even. Tranquilo que lo vamos a ver más adelante. En break-even, en stop loss, en sell stop, en buy stop, en order limit. Aquí es mucha liquidez la que está expuesta. Entonces el precio lo que hace es que viene en búsqueda de liquidez. ¿Y qué hace Giovanni? Crea más liquidez. Ellos son los creadores de liquidez. Los creadores de liquidez. Crean liquidez por encima y neutralizan liquidez por debajo. Repita conmigo en su mente. Crean liquidez por encima y neutralizan liquidez por debajo. Y cuando es alcista, lo mismo. Crean liquidez por debajo y neutralizan liquidez por encima. Entonces, ¿cómo yo no ser la liquidez del mercado? Es la pregunta. ¿Cómo yo no ser la liquidez del mercado? Porque si tú no entiendes la liquidez, tú eres la liquidez del mercado. Tú te conviertes en liquidez. Entonces, lo que hace el precio es que viene aquí, cierra órdenes. Todo tiene que ver con órdenes. Todo tiene que ver con transacciones de dinero. Aquí se transan dineros, recapitalizan, cierran órdenes pendientes, lo vamos a ver más adelante, y el precio expande y hace esto. Entonces, sus características son estas, que ellos lo que hacen es que vienen de niveles de alta acumulación de dinero. ¿Listo? Aquí, ¿qué tenemos aquí? Esto es expansión. Entonces, aquí hay algo más. Son movimientos repentinos, que es lo que estábamos hablando, repentinos. Son movimientos repentinos ¿desde qué? Desde la zona de equilibrio, donde ellos empezaron ¿a qué? A crear liquidez. Esto es ingeniería de liquidez. ¿Qué hacían ellos aquí? Inducían a la gente a comprar. Inducían a la gente a comprar. Y la gente compre. ¿Y por qué? Ah, no es que les enseñaron de un tal canal de continuación y un banderín, y entonces que la bandera, que el banderín, que la soporte y la resistencia, que la línea de tendencia, que el indicador, que el MACD, que no sé qué tanta cosa que se han inventado en los libros, y entonces aquí inducen a la gente a comprar, que es lo que ellos necesitan. Y yo les voy a explicar esto más adelante porque esto es fuerte, el tema cómo ellos logran sus objetivos y cubren sus necesidades. Es una cosa de locos, impresionante lo que hacen. Entonces, de aquí, cuando ellos ven que llegó el momento, hacen sus últimas compras y luego ventas. Compran para vender y ¡pum! Compran para vender, inducen a la gente, compran hasta cierta zona y entonces ¡pum! Y si es posible, hacen el quiebre de la estructura o el quiebre del soporte con vela y todo. Y entonces la gente entran en la ruptura. Eso lo vamos a hablar. Entran en la ruptura y el precio ¡pam! Se les desploma y viene el impulso, viene la expansión. Son movimientos repentinos desde el equilibrio. Una vez que el mercado ha acumulado la liquidez suficiente, tiende a expandir. 3. Los movimientos expansivos le dan dirección al precio. Siguen un flujo de órdenes, pero para los retails es una tendencia. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Porque entonces empiezan a decir que la tendencia, que es bajista. Tenga cuidado. Ojo, la liquidez es lo más importante. La tendencia a mí no me importa, puede estar haciendo máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Eso no es tendencia para mí. Yo voy es en búsqueda de la liquidez. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde ellos metieron sus manos? ¿Dónde están las maniobras institucionales? 8:37.